Good afternoon, students. This is your English teacher, Dario, and this topic will be about dreams and wishes. Sueños y anhelos, alright? Your dreams and wishes. Y para hablar sobre nuestros sueños, nuestras cosas que nos gustaría lograr en el futuro, la mejor forma de lograrlo es utilizando algo llamado segundo condicional. Alright? Entonces, una herramienta para expresar lo que nosotros queremos lograr en el futuro. Alright? Ok. Entonces, segundo condicional. Primero que todo, en inglés hay 4 tipos de condicionales. Entonces vamos a ocupar acá el bloc de notas un poquito. Ahora acá. Ok. Entonces, in English we have 4 conditionals. Ya. Y hoy día solamente nos vamos a enfocar en el segundo condicional. Ok. Entonces, second conditional is used to talk about impossible. Entonces vamos a subrayar las palabras importantes acá. Impossible, imaginary or unlikely situations. Para nosotros, en esta clase de hoy día, nos vamos a enfocar en este uso. Imaginary situations. Alright. Entonces, situaciones imaginarias. Nosotros en este momento nos estamos imaginando cómo sería nuestro futuro. Entonces acá hay un ejemplo. If I had won the lottery, I would be rich. Si ganara la lotería, sería rico. Right? Entonces, hablamos de situaciones imaginarias que ocurrirán en el futuro. Entonces acá hay varios ejemplos que tienen 3 usos y nosotros nos vamos a enfocar en este. Pero para que vayamos viendo. If I were an animal, si fuera un animal, I'd be a tiger. Que es lo mismo que I would be a tiger. Sería un tigre. Impossible, right? Siguiente. What would you do if you had $1 billion? Eso es imaginario. What would you do? ¿Qué harías if you had $1 billion? Si tuvieras tal cantidad de dinero. Imaginary. Y cuando hablamos de unlikely, nos referimos a algo que es muy poco probable que ocurra. Por ejemplo, if Americans ate less fast food, menos comida rápida, si comieran menos comida rápida, they'd be lo mismo, they would be healthier. Serían más sanos. Pero acá lo pusimos como unlikely. Alright? Tienen la fama de ser de comer mucha comida chatarra y por ende tienen fama de gordos. Alright? Entonces, todo esto tiene que ver con algo que no ocurre en el presente, pero que hay un nivel de probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Algunos son imposibles, otros son imaginarios y otros son difíciles que ocurran. A eso nos referimos con unlikely. Y como habíamos dicho, hoy día nos vamos a enfocar en este, donde dice imaginary. Alright? Entonces, el segundo condicional se trata de eso, de lo que podría ocurrir en el futuro. De lo que podría ocurrir, pero que es imaginario. Alright? Entonces, todos los condicionales, ya habíamos dicho que eran 4, todos los condicionales siempre están divididos en 2 partes. Los condicionales siempre están divididos en 2 partes. Primero, tenemos la condición y después tenemos el resultado. Siempre están divididos de esa forma. Condition and result. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? If. Donde está el if, está la condición. Siempre es así. Donde está el if, está la condición. ¿Ok? Entonces acá hay varios ejemplos. If he exercised more, he'd be thinner. Alright. Si le hiciera más ejercicio, sería más delgado. Ese he'd be, with be, etc., que vimos anteriormente, es lo mismo que he would, ¿ya? El de abajo with es lo mismo que we would, etc. ¿Ya? Es una contracción simplemente, pero es lo mismo. Siguiente ejemplo. If I were taller, si fuera más alto, I could be a professional basketball player. Sería un basquetbolista profesional. Right? Siguiente ejemplo. If the teacher spoke more slowly, ahí está la condición, we would understand her better. Si el profesor o la profesora hablara más lento, le entenderíamos mejor. Right? Entonces acá está la condición. Para que se dé esa condición, podría darse ese resultado imaginario.
Siguiente ejemplo. If your company went bankrupt, si tu compañía se fuera en bancarrota, what would you do? ¿Qué es lo que harías? Right? Entonces, se fijan que no solamente son afirmaciones, sino también pueden ser preguntas. Pero de todas formas, lo importante hasta ahora es que todos los condicionales, y también refiriéndonos al del día, que es el segundo, todos los condicionales siempre están divididos en dos partes: condition and result. La condición y el resultado. La condición es tal, el resultado va a ser tal. Siempre va dependiendo de esa forma, como lo mencioné acá anteriormente, con la flechita. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo cuando hablamos de cuál es cuál? Eso va a depender de dónde está el if. If, en español, vendría siendo sí. Alright. Pero si fijan que yo no le coloqué acento. No, simplemente así. ¿Por qué? Porque ese sí no es de afirmación. Ese sí es de condición. Si él ejercitara más, si yo fuera más alto, si el profesor hablara más lento, si tu compañía se fuera en bancarrota. Ese tipo de sí es el if. Y donde está el if está la condición. Ok. Entonces, ahí dice what about the order? ¿Qué pasa con el orden? It is possible to reverse the condition and the result. For example, over here we have two examples, and you can see that they are exactly the same sentence. They are exactly the same sentence, but we have reversed the condition and the result. The condition and the result. For example, the first one, this is the condition, because this is if. If you slept 8 hours every night, you would feel better. Si durmieras 8 horas cada noche, te sentirías mejor. Okay, if you slept 8 hours every night, you would feel better. But we can also say you'd feel better if you slept 8 hours every night. It's the same use. We only reversed the order, alright? But it doesn't change the meaning. No cambia el significado. Entonces, si veo una oración como esta que está acá, ¿cómo sé yo que es un condicional? ¿Cómo sé yo que esta es la condición y ese otro resultado? Porque aquí no está el if. El if está aquí. De aquí para allá es la condición. ¿Ok? Donde está el if está la condición. Súper importante. Alright, entonces hemos hablado hasta el momento, antes de continuar, de que en inglés hay 4 tipos de condicionales. 4 conditionals. This time, the class is about the second conditional. Second conditional. To talk about imaginary, impossible, or unlikely situations. Imaginary, impossible, or unlikely situations. Conditionals are always divided in 2 parts: condition and result. Alright, condition and result. How do we know if we're talking about condition or result? Well, condition has the if. The if is in the condition. Alright. So, let's see. ¿Qué pasa con el orden? ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir y no cambia en nada el significado de la frase. Alright. Ok. Entonces, how to form the second conditional. ¿Cómo formamos el segundo condicional? En la condición, primero que todo, en la primera parte de condition, necesitamos algunas cosas. Primero que todo necesitamos if, ya lo hemos dicho varias veces, un sujeto y pasado simple. Pasado simple. Una oración en pasado simple, básicamente. ¿Ya? Sujeto más pasado simple. En la condición. Y en el resultado, ¿cómo va el resultado? El sujeto, después podemos ocupar would, might or could y una acción. Y a ese verbo no se le agrega nada, porque ya están uno de estos 3 modificando a este verbo que está acá. ¿Ok? Entonces, una vez más, la condición del segundo condicional necesita una oración en pasado simple.
Y en el resultado necesito un sujeto y cualquiera de estos tres modales, would, might or could, y una acción, sin agregarle nada, sin ed, sin s, sin nada. Debemos ver cuál es la diferencia entre would, might or could. ¿Ya? Vamos a hablar de la diferencia, pero por mientras esa es el orden. Y esa es la manera de formular una oración en segundo condicional. Además de eso, habíamos visto de que con would, it's common to use the constructions I'd, the I would, you, the you would, he, the he would, she, the she would, we, the we would, they'd, the they would. Entonces se pueden formar contracciones de todas formas. ¿Ok? Condición pasado simple. Pasado simple. Sujeto y pasado simple. Y el resultado, sujeto, más estos tres modales, cualquiera de estos tres, uno de estos tres, y la acción principal. Alright. Ahora vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con would. Ya para hacer la diferencia. Would, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia? The result, el resultado, is more definite or certain. Es más seguro de que ocurra. Por ejemplo, if Peter asked, ahí está el pasado, ¿cierto? Está el pasado porque hablamos de la condición. Ahí está el if y aquí está el verbo en pasado. If Peter asked Karen to marry him, si le pidiera a Karen que se casaran, she would say yes. Ella diría que sí. She would say yes. Entonces este verbo después de would no tiene nada. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? She would say yes. If Peter asked Karen to marry him, she would say yes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? In this case, we know that Karen loves Peter very much. Entonces lo quiere mucho. Entonces es probable, tal como dice acá, de que ocurra esta acción. Alright. Si Peter le pide a Karen que se case con él, ella diría que sí. Entonces, para usar would, nos tenemos que referir a un resultado que es más definitivo o certero. Eso es lo que pasa con would. What happens with might, que ese es uno de los enfoques que vamos a utilizar hoy día y también cuando ustedes hagan las actividades de aprendizaje. Está basado básicamente en would y might. Entonces might, a diferencia de would, the result may or may not happen. Puede o no puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es más certero? Would. Would es más certero y might es menos seguro. Entonces, por ejemplo, if Peter asked Karen to marry him, la misma oración anterior, she might say yes. Pero ¿qué es lo que quiero decir acá si yo cambio would con might? En vez de poner would acá puse might. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? But she might say no. Puede que también diga que no. Entonces, in this case, we aren't sure if Karen loves Peter or not. No estamos seguros si Karen ama a Peter o no. Ella podría decir que sí. ¿Ya? Y en cambio, el anterior con would es más seguro. Entonces, solamente cambiando una palabra, un verbo modal, puede cambiar mucho el significado de lo que yo quiera decir. Entonces, might, el resultado puede o puede que no ocurra. Y esa es la diferencia entre might y would. Vamos a dejar could para otro día. Alright. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de continuar, tenemos una escala, ya para que no quedemos con la duda, tenemos una escala de valores. ¿A qué nos referimos con eso? Una escala de valores nos referimos a de que tenemos tres verbos modales, ¿cierto? Lo mismo que vimos de antes. Estaba would, might and could. Entonces would ya dijimos que era more probable, might less probable than would, y could is less probable than might. Entonces ahí está la diferencia. Tenemos una escala de lo más probable a lo menos probable. De lo más probable, pasando por might, a lo menos probable. Entonces hoy día solamente nos vamos a enfocar en could y might. Entonces, ya que el tópico se trata sobre nuestros sueños y nuestros anhelos,
ustedes prontamente van a realizar su actividad de aprendizaje y ahí les voy a pedir de que me escriban cuáles son sus propios sueños ocupando would or might. ¿Ok? Entonces, antes de eso, van a aparecer algunos ejemplos acá. Entonces, el primer ejemplo, antes de ver el significado, hay que reconocer los elementos que vimos anteriormente. Primero que todo, acá está el if. Entonces me dice que de aquí para acá, esta es la condición. Y el resto, obviamente, vendría siendo el resultado. La condición y el resultado. ¿Por qué acá dije que está la condición? Porque acá está el if. ¿Ok? Entonces, si está el if ahí, ya sabemos que está la condición. Y según la fórmula que vieron ustedes anteriormente, el verbo tiene que estar en pasado. Y acá está el verbo to be en pasado. Y después, en el resultado, vamos a ocupar would, según la fórmula. Vamos a ocupar would. Y después de would, viene un verbo sin agregarle nada. Sin s, sin ing, sin nada. Entonces, bueno, el resto es complemento simplemente. Y ahora vamos a leer la frase. Dice, if you were interested in traveling, you would learn a different language. ¿Qué es lo que dice acá? Que si estuvieras interesado en viajar, aprenderías un idioma distinto, que en este caso es el inglés. Entonces, por ejemplo, si tiene el sueño o la gana de viajar a otro país, sobre todo un país de habla inglesa, lo mejor que podrían hacer es aprender otro idioma, en este caso el inglés, que sirve para todo, chiquillos, para todo. Bueno, entonces, hablando de sueños y anhelos, que el tópico de esta clase, esto cae muy, muy, muy bien. Siguiente ejemplo. Aquí ya no vamos a ocupar would, sino que vamos a ocupar might. ¿Qué dice ahí? If you had a toothache, it might be a good idea to visit the doctor. Vamos por parte. Acá está el if. Eso significa de que de aquí para adelante está la condición. Y de aquí para adelante, obviamente, si parte acá con otro sujeto, que en este caso es it, de ahí para adelante tiene que ver con el resultado. Alright, entonces, condition and result. If you had a toothache, ahí estamos ocupando have en pasado, y el pasado de have es had. Y después de might, que en este caso estamos ocupando might, que es menos probable que would, después de might va un verbo cualquiera, pero sin nada. En este caso el verbo to be. If you had a toothache, it might be a good idea to visit the doctor. Si tuvieras un dolor de dientes, un dolor de muelas, sería una buena idea visitar al doctor. Sería una buena idea. Pero como ya habíamos dicho, might es menos probable. Menos probable de que resulte o no. De que resulte en este caso, ¿qué cosa? El resultado de esta oración. Una buena idea visitar al doctor. A lo mejor puede ser una buena idea. ¿Ya? Pero eso depende de la persona. En este caso, ¿qué creen ustedes? Por la expresión de la mujer. Bueno, por eso que puse esa expresión ahí, porque estábamos hablando de might. Si hubiera puesto would, habría puesto a alguien sonriendo así. ¿Alright? Y con las cejas más o menos así. ¿Alright? Ya. Ok, entonces la clase de hoy día se trató sobre wishes and desires and dreams. Entonces, para hablar sobre nuestros sueños, lo mejor que podemos hacer es ocupar segundo condicional. La condición y el resultado. ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes para lograr cierto objetivo? ¿Alright? La fórmula está en la presentación. Revisen también el material complementario porque ahí tienen más información. Y terminen sus actividades de aprendizaje. Alright? So that is it for today. See you in class, guys. Thank you very much. Bye bye.